Hola a todos de nuevo. Seguimos en el confinamiento, seguimos en esa crisis mundial que cada día parece que esa crisis se está haciendo más grande a nivel mundial, a nivel nacional. Y claro, donde hay una crisis a nivel mundial y a nivel nacional, yo creo que la mayor crisis que estamos pasando ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, pues esa crisis también provoca que nosotros con nuestra vida, con nuestra experiencia vital, también pasamos por una crisis vital. Y estamos estudiando la Biblia para buscar respuestas. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos a flote como creyentes después de todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar nosotros como creyentes en esa crisis? Hemos hablado también que una crisis es una oportunidad, y hoy pensaba seguir, después de haber hablado mucho sobre todo lo que es la doctrina, ¿no? Cómo se puede hacer un creyente, qué pasa con el momento que recibes el Espíritu Santo. Todas estas cosas son cosas de doctrina, de sana doctrina. Pues ahora ver algunos personajes en la Biblia que han tenido un encuentro con ese Dios en el Antiguo Testamento y también un encuentro con Jesús en el Nuevo Testamento. Y en momentos críticos. Vamos a fijarnos un poquito cómo han reaccionado estos personajes bíblicos, porque nos pueden servir de modelo. Y como hemos hablado mucho del Antiguo Testamento, pues hoy he elegido un personaje del Antiguo Testamento que es muy conocido, que es uno de los jueces, que se llama Gedeón. Israel pasó por un momento muy oscuro de su historia en esos momentos, porque Josué muere, que era el último líder fuerte, el que había estado con Moisés, había pasado por todo el desierto, y cuando Moisés vuelve con el Señor, pues entonces él toma el liderazgo de Israel, y él es el que lleva y que introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida, con un montón de problemas que tuvo que también pasar por allí. Y luego, cuando ya muere, ¿no? Entonces estamos en este momento de la historia de Israel, donde Israel se alejó muchísimo, había muchos momentos de muchísima lejanía del pueblo de Dios con el mismo Dios. Y estamos en una situación de estas. Y una crisis también, que Israel pasaba por una crisis tremenda en los momentos de Gedeón. Eso vamos a leerlo en el libro de los Jueces capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 1 al 23. Vamos a leer casi toda la historia del comienzo, cuando comienza Gedeón. Luego esto sigue más adelante y podéis leer todo lo que él hizo luego y la victoria que consiguió y todo esto. Pero hoy vamos a empezar con Gedeón en sus comienzos. Entonces dice así. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Entonces habían apartado, y como Dios quiso que volvieran, muchas veces Él permitió que ocurrieran situaciones difíciles, porque a través de las crisis, muchas veces Dios, el Padre, logró que su pueblo volviera otra vez a Él. Y nos podemos preguntar si esta crisis también tiene algo que ver con esto, que la humanidad se ha alejado muchísimo de Dios, se ha alejado muchísimo de Jesús, y que Dios permite algo para otra vez alcanzar al máximo de las personas, para que vuelvan a Él, ¿no? Y que se interesen otra vez por Él. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Entonces un pueblo enemigo estaba allí, digamos, controlándolos. No tenían libertad, ni en su propia tierra tenían libertad. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados.
Entonces tenían que esconderse, el pueblo de Israel tenía que esconderse en cuevas, en cavernas y en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces había una hambruna porque los enemigos, los madianitas y también el otro pueblo, entonces siempre entraban y destruían todo, con lo cual los israelitas se quedaron hasta sin comer. Una crisis en ese sentido también económica, ¿no? O sea, antiguamente valía mucho más las sustancias, digamos, lo material, y hoy día se centra todo mucho más en el dinero. Pero, digamos, era una crisis a nivel nacional y era una crisis también en ese sentido que no había ni lo más mínimo para satisfacer sus necesidades principales, básicas. Versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. O sea, el pueblo de Israel tenía esa sensación: nosotros somos como pequeños, nos tenemos que esconder, y viene allí un ejército de langostas, un ejército, y está cubriéndolo todo, y está machacando todo, y está cogiendo todo lo nuestro, ¿vale? Y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Ahí también vemos otra vez esa señal del enemigo, viene a destruir, ¿vale? Bien. Versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera. Ahí vemos también el efecto económico, en ese sentido, entre comillas, efecto económico, algo parecido que nos vemos ahora en nuestro alrededor, que muchos están a punto de perder sus trabajos, que otros que son autónomos ya están en quiebra, no pueden seguir adelante. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Entonces, era justo lo que Dios quería conseguir, que el pueblo volviera. Entonces, en medio de la crisis, el pueblo recuerda a los antiguos tiempos cuando estaban todavía con su Dios, era el pueblo elegido por Dios. Y se acuerdan, dicen, tenemos que volver a este Dios, tenemos que clamarle a Él, porque nadie más nos puede ayudar. Y eso también es la situación ahora mismo, ¿no? Que de momento la ciencia no tiene lo que necesitamos, entonces solamente nos queda clamar a ese Dios, ¿no? Y algunas personas van a decir, pero ese Dios solamente existe. Pues ponlo a prueba. Clama a Él, a ver lo que va a pasar. Clama a Él, pídele por ayuda, clama a Él. Puedes hacerlo. No va a pasar nada horrible, todo lo contrario. Yo creo que todo lo contrario va a pasar. Entonces ellos clamaron y Dios también responde porque les manda un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Entonces es el Dios que les sacó de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto, y siempre se hace entender: yo soy este Dios, yo no he cambiado, os he saqué en aquel entonces de la esclavitud, y ahora mismo también os puedo sacar de esta crisis. Versículo 9. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, ¿no? Porque ya habían tomado posesión de la tierra prometida con Josué. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis,
pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces él dice, bueno, eso está pasando también un poquito a consecuencia de lo que vosotros habéis hecho. Vosotros primero habéis hecho algo para que esto pasara. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es un prototipo de Jesucristo. Cuando el ángel de Jehová aparece, es la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces ahí ese ángel representa esto. Dios se desplaza para estar en medio de ese pueblo que está sufriendo y pasando por esta crisis, la cual era de Joás Abiezerita, esa encina. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces él se había escondido el trigo para que no lo pudieran otra vez machacar, destrozar y que se quedarían sin comer. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No os llama la atención que Gedeón, por tanto destrozo y el miedo que tenía que esconderse en una cueva, pero luego Dios le llama varón esforzado y valiente? Yo creo que nosotros en esta situación también pensamos, no podemos con esto, es demasiado grande. ¿Quién soy yo, no? No podemos con esta situación, pero Dios lo ve totalmente distinto, porque los que pertenecemos a Él, ya también en el Nuevo Testamento todavía más, como lo tenemos a Él en el corazón y con Él el Espíritu Santo, Él ve que nosotros sí somos capaces. El problema es que nosotros no nos lo creemos que somos capaces de enfrentar esto. Y si yo no creo que soy capaz, entonces doy toda la razón al enemigo, pero no doy la razón a Dios, porque Él sí piensa que somos capaces. Entonces sigue la historia. Entonces él le llama esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? También es la pregunta la que tenemos nosotros también. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces él se queja. Pero vamos a ver, si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos todos escondiéndonos en las cuevas? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, y le mira. ¿Sabe por qué? Porque él es importante, para Dios es importante este chico, y le mira y le dice: ve con esta tu fuerza. Tú puedes protestar, tú puedes preguntar por qué, pues eso ya es una parte de tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel en la mano de los madianitas. Tú mismo puedes hacer algo para salir de esa situación. ¿No te envío yo? Entonces en ese momento ya Dios había elegido a Gedeón para sacar al pueblo de Israel de esta crisis. 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es que yo no tengo nada con que voy a salvar a Israel. O sea, ¿esto cómo lo voy a hacer? Y aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Yo soy el que pinta nada, ¿no? Mi nombre es Pinto Nada. Yo soy el menor, yo no pinto nada, ni mi propia familia no pinto nada. Yo soy el que pinto nada. Eso es lo que pensaba Gedeón de sí mismo, pero era una mentira. Y yo sabía que eso era una mentira. 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Si Dios está contigo, entonces nada es imposible, ¿no? Nada es imposible. Eso es lo que le hace entender. 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti,
y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces el chico era muy sabio y dijo, bueno, voy a hacer la prueba, vamos a comprobar si realmente Dios me está hablando. Entonces pide una señal. Y el ángel de Jehová, Dios mismo, dice, no pasa nada, sí, sigue adelante. 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, pues no tenía ni para comer. Él sacó de lo último que tenía para ofrecérselo al Señor. Eso también es una muestra de fe. Si ya casi no tienes para alimentarte y lo último que tienes, pues lo das. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, ¿no? Mojándolo todo. Y así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en la mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego. Estaba todo mojado, todo sobremojado. Pero él tocó y todo desaparece, ¿no? Como si fuera un acto de magia. Entonces, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En ese momento él desapareció. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Entonces se asustó, porque esto normalmente significaba, si yo veo a Dios cara a cara, me muero, voy a morir. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y yo que en esta situación nosotros también, el Señor nos quiere decir exactamente esto. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y luego puedes leer, si sigues leyendo en el capítulo, cómo Gedeón realmente consigue salvar el pueblo de Israel y sacarlo de esta crisis tremenda. Entonces, nosotros a veces dudamos, y si dudamos podemos extender nuestra duda al Señor, podemos decirle, yo de momento me falta, yo no puedo, de momento lo tengo muy difícil, necesito una señal, necesito que tú me confirmes lo que tú me dices, para que realmente pueda estar seguro, segura de que tú me estás diciendo esto. ¿De acuerdo? Es que somos humanos y tenemos dudas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿quién tenía dudas en el Nuevo Testamento? Sabemos, conocemos, ¿no? Conocemos a Tomás. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20. Aquí vemos la incredulidad de Tomás, que él también estaba dudando, porque Jesús se había aparecido justo antes y había estado con los mismos discípulos, pero Tomás en ese momento no estaba con los discípulos y por eso se lo había perdido. Y luego los mismos discípulos le cuentan, mira, hemos visto al Señor y Él nos ha dicho paz, paz a vosotros, nos ha dicho shalom, shalom, nos ha dicho que vamos a recibir el Espíritu Santo, todo eso nos ha dicho. Y luego Tomás dice, pues no sé, yo no me lo creo. Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Tímido, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás dice, no, me podéis decir ahí un cuento, Si yo no puedo meter aquí mi misma mano, puedo palparlo todo lo que vosotros decís, que sé que realmente era el Señor. Porque realmente el Señor resucitó. Y lo habéis visto y lo habéis podido tocar. Yo necesito tocar hasta las heridas para estar seguro que realmente era Jesús. Entonces Tomás también, porque estábamos pasando por una crisis tremenda, habían pasado 3 años
día y noche, 24/7, con Jesús, y de repente Jesús vuelve al Padre, los deja allí, luego vuelve un momento, ¿no? Ese momento cuando lo vieron otra vez, había muerto en la cruz, y luego aparece un momento para luego definitivamente volver al Señor, y estamos todavía esperando su segunda venida. Entonces también era una crisis muy grande, porque todo lo que era el fundamento de la vida de estos 12 chicos, que luego quedaban 11, ¿no? Porque sabemos lo que pasó con Judas. Pero entonces todo el fundamento de su vida, todo lo que a ellos, en lo que ellos creían, en un momento dado había desaparecido, porque Jesús ya no estaba con ellos. Y por eso reacciona también Tomás de esa forma. Y fijaos, el Señor es tan misericordioso que realmente le cumple exactamente lo que pide allí. Dentro de su incredulidad, Jesús no se lo toma a mal, sino Él responde. Y eso quiere decir que nosotros en esos momentos podemos compartir nuestras dudas. Es muy importante que compartamos nuestras dudas, porque si no, nuestras dudas, si no buscamos la verdad, el enemigo se va a hacer cargo de estas dudas y le van a servir de comida para meter en nuestra mente toda clase de mentiras, y para que dejemos de seguirle a Jesús y nos apuntemos al ejército del enemigo. Bien, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Se queda ahí con la boca abierta y casi impresionante este encuentro con el Señor Jesús. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Vale? Entonces sí, todavía más bienaventurados son los que no vemos, y de momento no vemos cómo vamos a salir de esta crisis. En ese momento todo está parado. Y no sabemos lo que va a pasar mañana y pasado mañana, ¿entendéis? Pero podemos seguir creyendo, y vamos a ser bienaventurados si creemos. Pero podemos y tenemos esa libertad de compartir nuestras dudas, las dudas más profundas de nuestro corazón, con el Señor. Él nos va a responder. Él nos va a responder, y necesitamos esa respuesta para fortalecernos en la fe. Esto hasta aquí. Os deseo un buen día. Os deseo un encuentro con el Señor hoy, cuando estéis compartiendo vuestras dudas con Él, y que podáis recibir ese cuidado que solamente el Señor nos puede dar, que es un cuidado de nuestro alma, es un cuidado de que nosotros podamos sentirnos seguros incluso en medio de esta crisis. Hasta mañana.